vamos a dar comienzo a la presentación. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que me impresiona el aspecto de este Salón Azul, de este histórico Salón Azul, en la presentación de la primera novela de Marta Borràs, lo que quiere decir que la segunda novela la tendremos que presentar en el Olimpia, porque esto está verdaderamente, como en muy pocas ocasiones, literarias. Bien, bueno, yo estoy muy contento por la publicación de la obra, porque efectivamente hemos tenido que hacer algún esfuerzo ante el editor para que leyera la obra, que lo hizo y lo ha hecho y nos lo ha dicho con mucha atención, con preceptiva literaria, que es como los editores buenos tienen que leer las buenas obras literarias. Hoy es un día histórico, por lo menos un día que contiene mucha historia. Hoy es 23 de febrero, es aniversario del fallido golpe de Estado de Tejero de 1981, que es el año en el que nació Marta, por cierto. Sí. A estas horas el Congreso de los Diputados estaba lleno de guardias civiles. La prensa japonesa decía que el Congreso de los Diputados de España había sido tomado por un grupo de toreros. Es lo que comentaron, luego lo pudieron aclarar convenientemente. Y, por tanto, bueno, pues es un día que tiene un recuerdo histórico afortunadamente fallido en el aspecto del golpe. Yo quiero felicitar a Josep Raúl Usón también, lo ha nombrado de pasada, pero hay que decir que la editorial Sórdica cumple este año 30 años. El próximo mes de marzo se cumplirán los 30 años, ¿no? con la primera obra, y eso es una proeza, eso es una heroicidad extraordinaria, y yo creo, sin ninguna duda, que es para felicitarlo. Y para felicitarlo doblemente, porque además lo hace precisamente con la presentación de una novela de una autora, que es la primera publicación que tiene, que es la novela de Marta Borràs, Años de vida. Por tanto, bueno, pues es una manera de celebrar, de conmemorar, que todos celebramos también, lógicamente, ¿no? La parte de la historia también radica de alguna manera en el salón en el que estamos, este Salón Azul de un edificio histórico que forma parte del patrimonio de Huesca. En este Salón Azul, en el año 1931, celebraba la boda uno de los personajes fundamentales o más importantes de esta obra, como era el tío Martín, que era recibido aquí con su ya esposa a los sones del vals de las olas. Los cuentas en el libro, yo me los imagino entrando por aquí y danzando por este salón con aquellas galas de aquellos años 30 tan sofisticadas. Bien, Marta es una autora primeriza, como queda dicho, pero no puede ocultar su madurez narrativa en la obra que nos convoca aquí esta tarde. Es abogada de oficio, pero ha dado rienda suelta a una agazapada, aunque firme, sin duda, voluntad de escritora. Y esta prueba, en términos jurídicos, es una prueba. Sí, sí. Y esta prueba, utilizando un término de legal, es una muestra evidente de ello. La portada, la sugerente y la bonita portada de esta obra es de Carlos Aquilue, que es primo de Marta. Es primo lejano, pero muy cercano. Y está allí. Y es que hoy las cosas, casi todas las cosas, van a quedar en familia. Sí. Sí. Bueno. Además, Víctor, Carlos Aquilue es descendiente de las Oliván. Esto no sé si lo sabías, no. de personajes de la historia también. Todo está entrelazado, como veremos. Al final es un nudo gordiano que nos va a llevar a tener que leer indefectiblemente, comprar primero y leer la novela. De madre oscense y padre jacetano, Marta se especializó primero en Derecho Inmobiliario y de la Construcción, pero más tarde realizó un máster en Mediación, dedicándose fundamentalmente a divorcios y herencias, cosas de familia también. También es abogada de instituciones benéficas y colabora con organizaciones, con distintas organizaciones de este ámbito. En Alquézar, donde tiene profundas raíces, como veremos,
Es coordinadora de un club de lectura y de una comisión cultural y literaria. Y, como ha nombrado Chuse, es articulista pasional en publicaciones del territorio. Locales. Bien, Años de vida no es el primer título que tiene esta novela, pero sin duda es el título afortunado. Porque es cierto que la expresión años de vida se utiliza en los velatorios para dar el pésame, o se utilizaba quizá, yo creo que a lo mejor ya está un poco en desuso, pero se utilizaba para, bueno, pues a los deudos del difunto, desearles pues que vivieran muchos años, que recordaran al difunto, porque en definitiva una persona pues no muere mientras se le recuerda, y bueno, pues es una expresión que aquí en la novela aparece en varios momentos, ese años de vida, expresado y dicho de esa manera, a título y a modo de pésame. Sin embargo, aquí cobra un sentido más extenso, porque años de vida significa o quiere darnos a entender una descripción, una alegoría del tiempo en el que discurren los hechos que se van a narrar. Es decir, son los años de vida desde que empieza la novela, que empieza el 17 de febrero de 1918, con el nacimiento de su abuelo Alfonso Borràs, y va a terminar en 1975, por cierto, va a terminar con un giro narrativo inteligente e inesperado. Un giro, en fin, que te tiene en vilo toda la novela. Estos años de vida a los que se refiere el título, insisto, es el hilo del tiempo en el que discurre a través de la visión de su abuelo, fundamentalmente de una hermana de su abuelo y de otros personajes, una historia familiar, una historia social, una historia política, una historia de España con hechos reales en todos los aspectos. Y bueno, pues también pues con un poco de luz y de color, porque a las narraciones hay que incorporarles también algunas pinceladas de carácter literario para darle un tono, bueno, pues que haga la historia pues creíble, sin ninguna duda, y atractiva en todos los aspectos. Y esta historia, desde luego, lo logra de principio a fin. Tres momentos, digo. El primer momento nos lleva a dos escenarios centrales, como son Casbas de Huesca y la localidad de Alquézar. En Casbas de Huesca la familia tiene un caserón. Estamos hablando, además, todo el tiempo, por aclararlo, de una familia de ringo-rango. Es una gente que tiene una posición económica, que tiene una buena situación, desahogada situación, y viven bien. Tienen dos caserones. No, el de Casbas no tanto. Hombre, el de Casbas no me digas que no, porque yo lo he visto y es monumental. Se habla de amores imposibles, además, que van a perdurar toda una vida. Y arrancan ahí, pero luego habrá otros que también tendrán el mismo componente de irrealizable, pero metido hasta el fondo del alma, ¿no? Hay escaramuzas juveniles, lógicamente, hay escenas que rozan el costumbrismo, hay muchas palabras en aragonés, muchas expresiones aragonesas. En el segundo ámbito estamos en el tiempo de la Guerra de España de 1936-1939. Hay un hecho trágico, hay un episodio de violencia revolucionaria que marca la historia de la familia, al tiempo que el abuelo se va a incorporar en la 127 Brigada Mixta, conocida como la Roja y Negra, y se incorpora como sanitario, porque había empezado los estudios de medicina. Cuando se incorpora todavía no había terminado medicina, le faltaba un año, y sin embargo se incorpora con la brigada, anarquista brigada, que va a tener un protagonismo particularmente importante en lo que va a ser el cerco de Huesca. Los escenarios de la 127 Brigada Mixta pues son, son Igriés, Nueno, Arguis, en fin, es buena parte del cerco milicianos de la CNT que junto con los del POUM y alguna brigada del PSUV pues van a conformar el largo cerco de Huesca durante 20 meses de conflicto. Aquí vemos
a un aprendiz de médico que va a aprender mucho, porque las guerras enseñan mucho a los médicos. Aquí vemos a un hombre abnegado que va a trabajar en los hospitales de sangre y que va a tener un compromiso personal importante en todo lo que hace y un aprendizaje fundamental para entrar. Aquí hay personajes notabilísimos de los que hablaremos luego, como por ejemplo Ángel Longarón, como por ejemplo el médico Ezequiel Gazo. En fin, son gente que nuclean en buena medida los hechos más relevantes de esta importante, de esta extensa parte de la novela. Y finalmente hay otro tiempo, que es el tiempo de la posguerra. En el tiempo de la posguerra, bueno, pues a quien había militado, a quien había combatido con los perdedores, pues les van a hacer consejos de guerra, va a haber una represión brutal, va a haber, como digo, cárceles, va a haber persecución a los vencidos, y él lo va a sufrir, el médico lo va a sufrir. Pero también es el tiempo del desarrollo profesional y personal y cambiará de escenarios. Irá a Benasque, donde va a volver a encontrar otro amor imposible, irá a Zaragoza y finalmente recalará en Jaca, donde se asienta, donde abre una consulta y donde van a nacer los 7 hijos de la familia, entre ellos su padre. Yo, Marta, además de felicitarte, cosa que ya he hecho repetidamente, y además lo vuelvo a hacer en público porque creo que esta novela es una gran novela, es una primera novela, pero es una gran novela. Ahí hay una narradora poderosa que llegará muy pronto, como decía antes, al Olimpia. Yo lo primero que querría preguntarte, o que nos comentaras o que nos dijeras, es en qué momento, a partir de qué circunstancia, por qué razón tomas la decisión de convertir la historia de tu familia, con todas las ramificaciones de las que he hablado, convertir esa historia en literatura, hacer una novela de todo eso, hacer un relato y que lo conozca todo el mundo. ¿Cuándo y por qué tomas la decisión? Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis dicho los dos, Chus, Raúl y Víctor, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por haber venido, porque estoy muy emocionada. Y ahora contestaré encantada a todas tus preguntas. Bueno, esto va a ser un biólogo, como decimos, sí, pero quería dar las gracias porque es impresionante ver este salón, escenario de la novela, lleno de amigos y familiares. Pues yo decidí, bueno, empecé a escribir la historia de mi abuelo porque había escuchado muchas historias orales. En mi casa se hablaba mucho del abuelo, yo no lo llegué a conocer porque se murió cuando tenía 3 años, pero estaba presente siempre. Y empecé a preguntar, primero a mis padres, luego a amigos suyos, a primos, y cada uno me contaba cosas que me sugerían que podía ser una buena historia. Y como me gusta escribir, empecé a escribir esa historia. ¿Cuándo se convierte en una novela? Cuando descubro por qué un señorito, como bien has dicho, de una casa buena, se acaba enrolando en una columna de anarquistas. Porque eso yo me preguntaba, ¿qué hacía él ahí? ¿No? ¿Era por sentimiento o porque se sentía cerca de estos anarquistas? Era un revolucionario, pero tampoco me pegaba que un chico con 18 años que estaba en la facultad de medicina tuviera esas ideas tan marcadas, ¿no? Y cuando, gracias a tus libros y a los de Azpiroz, descubrí qué hacía él en esa columna, pensé, bueno, aquí hay una trama de novela, que es la que no le dejo contar. Y a partir de ahí se fue construyendo la historia con ayudantes que iban apareciendo, ¿no? Pues las memorias de Ángel Longarón, que se convirtió luego en un personaje importante de la historia porque él escribió a máquina, con 90 años, sus vivencias en la columna anarquista Roja y Negra. Y a partir de ahí pude construir todos los capítulos de la guerra. La parte familiar, he tenido la suerte también de contar con un archivo en la casa médico de cartas, fotografías, diarios, que me permitían reconstruir la vida de esa familia. Y también, maravillosa, mi tía Mercedes, Sor Inmaculada, que fue una monja del monasterio cisterciense de Casbas, que era la escritora de mi familia, y ella escribió cosas tan increíbles como unas cartas a ultratumba a su hermana cuando murió, explicando unos sentimientos
muy complejos, que yo habría sido imposible hablar como Mercedes si no hubiera tenido ese material. Sin duda, porque entonces, es como si tienes raptos místicos de cuando en cuando, porque es imposible sin haberlo leído de ella, sin que ella, si no te lo cuenta una monja, es que yo creo que no se puede escribir. No, es imposible, además yo no tengo nada que ver con una monja pues personalmente. Sí. Pero bueno, entonces todo este material me facilitaba muchísimo el trabajo y pensé, es que aquí hay una historia y la tengo que contar. Y como me lo paso también escribiendo y también documentándome y yendo a los sitios y preguntando a las personas y buscando ayudas técnicas para la parte histórica, porque igual que no me puedo sentir como una monja, tampoco puedo saber toda la intrahistoria de una guerra civil. Y para eso conté con tu ayuda, conté con Arcarazo, que está aquí en primera fila, que es médico, militar e historiador. O sea, perfecto, era lo que yo necesitaba. Y con todos estos elementos, pues salió esta historia. Claro. La memoria es muy traicionera. La memoria cada uno tenemos una memoria y cada memoria es distinta, ¿no? Yo te lo digo porque a lo largo de mucho tiempo de hacer entrevistas a muchas personas te cuentan cosas que al final resulta que están acomodadas a la necesidad de recordar de una forma muy concreta y a la necesidad de olvidar cosas que no te caben en la memoria o que son muy difíciles de asimilar. En tu caso te has encontrado con las dos cosas, con memorias sesgadas, con memorias que no facilitaban mucho el relato y también con otras que lo facilitaban. Pero tú has tenido que contrastar porque ahí arrancabas de materia familiar y tenías que acudir a la bibliografía. ¿Eso te ha resultado difícil? ¿Te ha complicado las cosas? ¿Te ha hecho en algún momento dudar de cosas que podías...? No, eso me ha resultado fascinante, muy divertido y también creo que como mi profesión es ser abogada, es contrastar toda la información. Yo cuando hago una demanda soy muy maniática y no pongo nada que no pueda probar. Y esto me ha dado mucho trabajo porque, claro, yo hacía entrevistas, pero después de esas entrevistas contrastaba si lo que me habían dicho era verdad o no, porque no me acababa de fiar. Incluso de testimonios vivos. Tuve la oportunidad de ir a casa de Martín Arnal, que se leyó el manuscrito antes de fallecer, con 99 años, y él vivió los episodios que se cuentan en esta historia al principio de la Guerra Civil y me llamó después y me dijo, fue así como lo has contado. Pero claro, Martín Arnal tampoco era objetivo, ¿no? Cada uno tiene sus ideas políticas, sus vivencias personales y todas esas cosas, por mucho que me las diga un protagonista, yo luego las voy a contrastar y las contrasto en vuestros libros, en la causa general, que conseguí las sentencias de los juicios de los implicados en ese hecho y contrasté toda la información que podía. Luego también es muy interesante de la documentación personal, no solo histórica, ¿no? Cuando tú preguntas a tu familia y te explican cosas, pues mi padre me cuenta cosas de su padre, él tiene la visión de un hijo, pero un amigo me va a contar la visión que tenía de él como compañero de la universidad y un primo de su edad me va a contar la visión que tenían de niños. Y entonces, con todas estas visiones, puedes construir un personaje con muchas caras, es un prisma, no te quedas solo. Yo tenía la visión de nieta que le fascinaba el abuelo con esos ideales y con esas, ¿no? Y luego cuando investigué pensé, bueno, que aquí también está el amante, el amigo, el médico. Había muchas cosas muy interesantes para construir ese personaje protagonista. Claro, además utilizas un modo narrativo que a mí me parece muy interesante y que se adecua muy bien al propósito de dar a conocer todas estas cuestiones, que es la primera persona, con dos protagonistas, fundamentalmente. Con Alfonso, que es el abuelo, que habla, que nos cuenta, que reflexiona, que se interroga, que persigue ideas, y con la monja,
que nos da la otra visión, que a veces se complementan y a veces, bueno, pues no tiene que ver la historia que cuenta uno, porque cada uno habla de lo suyo, ¿no? O sea, es un modo narrativo muy directo y que además atrapa muy bien al lector desde el primer momento, que me parece que es una elección, bueno, pues muy adecuada para el propósito de la novela. Porque podías haber, perdón, podías haber buscado un narrador omnisciente, una tercera persona, que desde lejos, desde arriba, desde la contemplación de todos los acontecimientos lo va narrando y, sin embargo, tenemos ahí metidos a los personajes en cada una de las acciones o de las situaciones que protagonizan. Ahí me compliqué la vida. Chuse, Raúl lo ha sufrido porque, claro, cuando tú decides contar la novela desde un narrador protagonista y escoges a dos narradores protagonistas, tienes que diferenciar muy bien las voces de esos dos narradores. Pero yo en ningún momento me planteé un narrador omnisciente, quería que fuera vivencial. Pero si solo lo hacía con el protagonista, había cosas que no podía contar, las cosas que pasaban en casa, y necesitaba una testigo, y la mejor testigo era Mercedes. Entonces, combinar esas dos voces ha sido un reto, ha sido difícil, pero creo que tenían que contarlo entre los dos, porque además son personas opuestas. El triunfador, el médico guapo, joven, que sale, que tiene amigos, que le gusta la juerga, ¿no? un poco vividor. Sí, porque en esta novela se bebe y se fuma a modo, ¿eh? Claro, pero ella no. Ella era todo lo contrario. Sí. Él era un guapo y llamaba la atención, y ella era enana. Enana que no llegaba al 1,20 m. Era muy inteligente, pero tenía un defecto físico que le marcaba en su vida. Y ella vivía mucho más de puertas para dentro de la casa, él para afuera. Y era la combinación ideal para contar esta historia. Claro, además eso es muy enriquecedor porque le añade un perfil que es real, porque era enana y tenía esa circunstancia, pero le añade un perfil muy interesante porque piensa desde esa situación que vive ella, distinta al resto de los personajes y de los protagonistas, y confrontándose precisamente con ese bon vivant que es su hermano, ¿no? Claro, lo que pasa que ella, pese a lo que podría parecer, ¿no?, que en esta época, a principios de siglo, una persona con esta problemática física tan importante podría haber estado deprimida y no querer salir de casa, pero ella no. O sea, hay momentos de la historia que te olvidas de cómo es físicamente, porque ella se hace grande, no importa su tamaño, ella es tan inteligente y es tan valiente y es tan luchadora que se te olvida cómo es. Pero claro, el contraste con el hermano es poderoso. Es poderoso. Es poderoso, efectivamente. Sí. Hablabas antes, en las referencias documentales, nombrabas la causa general, por ejemplo, ¿no? Sí. La causa general es el gran juicio que abre el franquismo en el final de la guerra a todos los que no han participado de la victoria, a los que han tenido algo que ver con los ayuntamientos republicanos, con los gobiernos republicanos, a todos los que no son de la cuerda. Esa información es una información de parte, como tanta documentación, como los expedientes de responsabilidades políticas, por ejemplo, como tanta documentación y los consejos de guerra, por supuesto, ¿no? Esa información, esa documentación, ¿a ti te ha servido para construir oponiendo resistencias? Por ejemplo, toda esa información lo contrastas con Longarón o con Torralba Coronas, que escribe un libro que se titula precisamente sobre la roja y negra, de ayer de la roja y negra. Es decir, todo eso, ¿cómo lo gestionas? Sí. Bueno, básicamente el trabajo lo habéis hecho vosotros. O sea, lo ha hecho Azpiroz, lo ha hecho Arcarazo, lo has hecho tú. Ese trabajo ya estaba hecho, ese contraste de la causa general con las historias reales. Hay unos libros buenísimos, muy bien documentados. El de todos los nombres, es que no, ya está, o sea, todos los nombres, ahí está toda la gente a la que se le hicieron estos juicios
y buscasteis esta documentación en la causa general. O sea, ese trabajo ya lo habíais hecho. Sí. A mí lo que buscaba era más las vivencias personales. O sea, a mí las memorias de Longarón me ayudaron mucho porque era sencillo. Él contaba pues, que tenía sarna, o contaba que cómo ayudaba a llevar a los camilleros a evacuar a los heridos, contaba cómo olía la tela de esas camillas, ¿no? Era más, en lo que me centraba yo era más esa parte, no tanto la documentación concreta de la causa general, porque ya estaba contrastada por los profesionales que erais vosotros. Y me he fiado mucho, espero que lo hicierais bien. Háblanos de Longarón. Tú estás en contacto con su hija. Las memorias de Longarón se van a publicar. Se van a publicar por Comuniter. Longarón, sí, Longarón es un personaje importante de la historia, es el héroe, el guapo de la Roja y Negra. Y su hija Julia Longarón tiene 74 años, vive en Barcelona, y cuando yo encontré esas memorias pensé, buah, necesito hablar con esta familia. A través del Centro Aragonés de Barcelona, la bibliotecaria Cruz me dio el teléfono de Julia, y estamos hablando de la pandemia, que íbamos todavía con mascarilla y no podíamos salir de nuestra ciudad. Y me recibió en su casa, las dos con mascarilla, y bueno, se hizo una magia allí que todavía perdura. De hecho, hoy no ha podido venir porque es el cumpleaños de su hijo, pero vendrá a la presentación de Zaragoza en el AVE conmigo. y ha vivido esta novela con mucha emoción, porque además Longarón era el que mandaba las cartas para reunirse después de la guerra con los que se habían quedado en España de la Roja y Negra. Iban al cobertizo, se juntaban todos ahí ya abuelos y contaban sus batallitas, y él era el organizador. Entonces, para él era muy importante esta comunidad que se creó de gente, y Julia lo lleva dentro. O sea, es que a mí me ha cantado la canción de las alcoleanas que sale en el libro. Iban a un pueblo que se llama Alcolea de Cinca y se enamoraban de las alcoleanas, y les hicieron una canción, y me la ha cantado con el puño en alto, en su casa, y con una botella de vino y un plato de jamón. Y esto, Longarón es muy especial en esta historia. Claro. ¿Qué le pasó a Longarón cuando acabó la guerra? Pues esto es un misterio. No sabemos cómo consiguió quedarse. Primero pasó por Albatera, por el campo de refugiados de Albatera, que lo pasó fatal, pero de allí, milagrosamente, porque era un superviviente, le pegaron un tiro en la cabeza y salió vivo, y otro en la espalda. O sea, ¿qué hizo? Pues, no sé, la magia Longarón. Consiguió llegar a Barcelona con su madre, montaron un negocio de tricotar y se hizo una tienda en Sants y le fue fenomenal. Y allí estuvo hasta los 90 y pico años que murió. ¿No lo persiguieron? ¿No lo buscaron? Consiguió salir de Albatera, debió pasar por la cárcel, pero yo tengo una teoría de lo que pasó, porque la madre de Longarón sirvió en una casa en Barcelona y en esa casa no se portaron bien con ella, porque le guardaban el dinero. Ella servía cuidando a los niños de esa familia, trabajaba para esa casa, y le decían, ya te guardamos el sueldo. Y después, cuando ella reclamó esos ahorros, no estaban. Y le dijeron que si se le ocurría denunciarlos, que tendría problemas y tal. Y creo que hubo algo de intercesión de esa familia para evitar que ella reclamara ese dinero, y le debieron ayudar a sacar a Longarón. Pero eso es una teoría mía que no está contrastada ni documentada y solo es por conversaciones con Julia. Los campos de concentración, esas escenas son tremendas, esas escenas son terribles, están aquí perfectamente documentadas y contadas. Hay un libro del laberinto mágico de Max Aub que precisamente se titula Campo de los Almendros, que es uno de los lugares terribles donde los republicanos españoles fueron concentrados cuando iban a los puertos a buscar los barcos que nunca llegaron, y los concentraban y se comían hasta los perros, porque no había absolutamente nada que comer, los mataban y los apaleaban. Son escenas brutales. Sí, esa última parte me resultó muy dura.
Sí. Y el paso por la cárcel también. Sí. Y sobre todo también la parte de Gazo. Hay dos personas muy importantes en los capítulos de la guerra. Los capítulos de la guerra ocupan una parte en medio del libro, ¿eh? No es un libro solo de guerra civil, hay muchas historias de familia y de amor, pero en la guerra hay dos personajes muy potentes, uno es Longarón y el otro es Ezequiel Gazo, que también me vino muy bien que en su libro Tiempo Destruido, de Víctor Pardo, una de las historias es la de Gazo. Y él pasó por la cárcel y tuvo también una represión tremenda que acabó fatal, como cuentas tú en tu libro también. Pero bueno, hay amor también, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Eso iba a decir ahora mismo. Quiero decir, hay amor y hay desamor. Hay guerra y efectivamente pues también hay relaciones, hay amistad, que también lo hemos dicho, ¿no? Pero el personaje, el abuelo, en cuanto al amor no es particularmente afortunado. Tiene ahí siempre esas circunstancias complicadas, unos enamoramientos difíciles de materializar, ¿no? Sí, no sé, no tenía muy buen ojo. Bueno, pero tenía muy buena planta, no sé por qué le pasan esas cosas, ¿no? Bueno, porque a veces a los mejores nos cuesta encontrar el adecuado. No siempre aciertas a la primera. Hombre, es particularmente bonita todas las tres historias, ¿no? Cada una además tiene sus circunstancias particulares. La de Benasque es particularmente intensa, pero al final tampoco es un amor que llegue a término. A mí la historia de Benasque me encanta, es uno de mis capítulos favoritos. ¿Y de esa has encontrado documentos en ese cajón en el que alparceabas? Sí, pero hemos tenido que cambiar el nombre. Vaya. Hay personajes reales, personajes novelados y personajes reales con el nombre cambiado. Esto es importante. En Benasque tuvo una historia de amor, se enviaban cartas y había cartas, había fotografías, había flores de lis secas entre las páginas de esas cartas y bueno, esa historia es preciosa. Lo que pasa que, bueno, a veces puede ser y otras veces no puede ser. Y los amores imposibles que son tan de novela, por eso son tan bonitas esas historias de amor, porque no puede ser, ¿no? Si no, no tendrían... ¿Cuántas novelas hay de amor, de historias imposibles? Sí, en este caso hay varias historias imposibles, claro. Efectivamente. Pero también hay historias muy bonitas de amistad y de relaciones y de crecimiento personal. O sea que la novela tiene un poco de todo, es una miscelánea sentimental, podríamos decir, ¿no? A mí esto me sorprendió, que mi abuelo mantenía las amistades que iba haciendo durante toda su vida y no se despegaban de él. Esto un poco le pasa también a mi padre, que lo veo ahí en medio agazapado. que haces un amigo y te dura toda la vida, hay una lealtad, se convierten en familia, es algo más. Yo recuerdo haber acompañado a mi padre a Banastás, a ver a los Omiste, que eran amigos de mi abuelo, y la emoción con la que los recibían por ser hijo de Alfonso, o otros amigos, o Encarnita, que fue su mano derecha en la consulta de Jaca, que nos quiere como si fuéramos familia. O sea, esas amistades que hizo y que las anclaba y le perduraban. Esto ahora es más complicado, no sé por qué. Deo Zabaleta puede ser otro de los ejemplos, ¿no? Es otro médico que, bueno, a diferencia de Alfonso, pues en el tiempo de la guerra está en el bando de los sublevados. Habían sido compañeros de universidad y, sin embargo, mantienen una relación a lo largo de todo el tiempo. Sí, el personaje de Deo Zabaleta también es muy especial porque además yo lo conocí. Mi madre, que es la artista de la familia que digo, ella pinta muy bien y hubo una época que se encenegó con Zabaleta. Y entonces llegamos a ir a casa de Deo Zabaleta, que tenía cuadros en sus paredes originales, y mi madre los pintaba de allí, o sea, un lujo. Y estaba Deo con sus dos hermanas. La estructura familiar de Deo era muy parecida a la de mi abuelo, Alfonso, y las hermanas también estaban, cuando íbamos a verles nos recibían los tres. Y eso debía ser en el año 2005, que yo estaba estudiando en la universidad y me fui con una grabadora. Todavía no estaba ni en mi mente hacer esto, ¿eh?
y le preguntaba por la época universitaria. Allí me contó que iban al Pájaro Azul, lo de los bailes taxi, que sacaban un ticket para bailar con las chicas, por qué acabó mi abuelo en la cárcel una temporada en medio de la carrera, por lo que hizo en el cine. Y todas esas historias me las contó Deo. Y yo le pregunté también, mi pregunta que siempre me hacía, ¿qué hacía el abuelo en la columna roja y negra? Y una de las hermanas, que también tenía tenía algún problema, no sé si era físico o no estaba bien o igual era mayor, sí, dijo, miedo. Ya está, no dijo nada más. Y yo ahí me quedé con la mosca, digo, pues entonces no eran tantos sus ideales. Allí tuvo algo más. Y bueno, esas entrevistas con amigos suyos, con Deo Zabaleta, con su primo de los Alcrudo también, de la parte de Monegros. Monegrillo. Sí, de Monegrillo. Bueno, Monegrillo también. También aparece Monegrillo. También es una parte importante, hay una raíz ahí. Yo creo que he intentado hacer una carta de amor a mi tierra y a mis raíces y a los distintos sitios donde yo he crecido y quedan todos reflejados en esta historia también. Y una intensa recuperación familiar, una interesante recuperación o un viaje alrededor a partir de distintas generaciones de una misma familia, un viaje alrededor de los acontecimientos sociales y políticos, como decía antes, y los amorosos, los más importantes para unos y para otros, ¿no? Yo no sé si quieres añadir algo más, Marta. Yo sí. No, es que estoy muy agradecida, Víctor, de que te hayas sentado aquí a mi lado, porque me ha dado mucha tranquilidad estar contigo. Bueno, no a todos les pasa lo mismo. ¿No? Creo que tienes razón, hacemos muy buena pareja. Sí. Y bueno, solo decir que si esta historia es tan especial o ha atrapado a tantas personas, es porque hay personas reales y sus familiares, que algunos de ellos están aquí. Veo por allí a la hija de Vicentito de Alquézar y de Marisol. Vicente es un personaje niño en la historia que tiene unos diálogos con mi abuelo y con Lorenzo de Enterrador, que Monse no ha podido venir porque estaba enferma. Pero bueno, creo que todas estas vinculaciones con amigos y familiares y gente que conoce a estos personajes reales y que ha aportado cosas para que esta historia sea tan auténtica, y mi tía María Pilar, que la veo por ahí también, que tiene una memoria privilegiada y me ha explicado muchas historias de las mujeres alamán, y quería agradecer a todas las personas que han aportado ¿he dicho alamán? Oliván. Perdón, Alamán. Y a mis padres y a mis hermanas y a todos, bueno, a mi hijo, a todos por estar hoy aquí acompañándoos. Muchísimas gracias. Yo querría terminar, si no tienes nada más que decir, con un párrafo que aparece casi al final del libro, prácticamente al final, relacionado con esas comidas en las que se juntaban los supervivientes de la Roja y Negra a partir del año 75, esas comidas a las que te referías antes en el Cobertizo, convocaba Longarón. Son comidas que se hicieron durante unos años y, bueno, finalmente, claro, pues ya eran todos mayorcísimos y, en fin, aquello acabó. Pero hay un párrafo muy significativo que me parece que pone un broche que resuelve muchas cosas de la novela y pone un broche brillante y, bueno, lo leo. De la comida a la que acude con todos los excompañeros. Está reflexionando. Dice, aunque nos habíamos convertido en un grupo de abuelos, bebíamos vino como cuando éramos unos chavales de 20 años. Os lo he dicho, que se bebe mucho en esta novela. Los más ancianos, en vez de fusiles, llevaban ahora bastones. Y en lugar de uniformes andrajosos, todos vestíamos camisas limpias y recién planchadas. Muchas cosas habían cambiado en esos 36 años, pero a todos nos unía el mismo sentimiento, el orgullo de haber luchado contra el fascismo y por la libertad. Es un broche brillantísimo
para la novela. Muchas gracias, Marta, por este trabajo tan extraordinario que has hecho. Muy bien.